Hola, hola. Bueno, aquí tenemos los cuentos de buenas noches para niñas rebeldes de la editorial Destino. Aquí hay muchas biografías de un montón de mujeres que hicieron historia, aunque durante muchos años hayan estado desaparecidas y hayan sido las grandes desconocidas. Y a ver, ¿qué tengo aquí? ¡Uy! ¡Un sarcófago! Pero, ¿esta puede ser la tumba de Nefertiti? Nadie lo sabe, nadie sabe dónde está, pero os voy a hablar de Nefertiti, porque Nefertiti fue una mujer de un pueblo de Egipto que luchó y venció, que fue reina junto a su marido, que compartían corona y que fue muy importante porque consiguió que todo el pueblo de Egipto dejase de luchar por la religión y adorasen al mismo Dios, al Dios del Sol. Pero como siempre, todas las mujeres poderosas en la historia han tenido sus adeptos y un gran día Nefertiti desapareció. Nadie volvió a saber nada de ella. Si hubiera muerto de forma natural, Nefertiti hubiera sido embalsamada, momificada, se hubiera metido en su sarcófago y hubiera tenido su propia pirámide, como Tutankamón. Y hablando de Tutankamón, hace poco los arqueólogos han encontrado una habitación al lado de la tumba de Tutankamón y se cree que ahí, y solo ahí, puede estar Nefertiti. Pero hasta que la ciencia no avance y descubran unas máquinas con las que abrir las paredes sin destruirlas, la tumba de Nefertiti es una gran intriga. Fijaros que esto es curiosísimo. Esto se llama astrolabio. ¿Veis que tiene para cogerlo con la mano? Astrolabio. Miradlo, quedároslo con el instrumento porque es una pasada. Tiene aquí el prisma, el telescopio pequeño, que es por donde se miraba, así. Y es un aparato que se utilizaba para ver las estrellas. Y lo inventó Hipatia. Resulta que Hipatia, desde niña, estaba fascinada por descubrir el porqué de las cosas. Le encantaba aprenderlo todo. Su padre, un gran matemático y astrónomo, le enseñó todo lo que sabía. Hipatia, desde pequeña, recibió muchas propuestas de matrimonio. Y las otras niñas le decían: Hipatia, si no aprendes a bordar, nunca te casarás. Pero eso a Hipatia le daba igual. Su padre, por su cumpleaños, le regaló un viaje a Atenas. Hipatia se quedó fascinada con la universidad y ya sabía dónde quería estudiar. Fue una estudiante brillante y en la Universidad de Atenas fue la primera mujer en coronarla con la corona de laureles. Hasta ahora solo habían sido grandes estudiosos, pero todos hombres. Hipatia, con su corona de laureles, volvió a su pueblo natal, donde se puso a enseñar. Al principio montó la escuela en su propia casa. Hipatia era tan empática y carismática que no cerraba las puertas a nadie. Daba igual la raza o la religión, cualquiera podía venir a sus clases. Durante todos esos años inventó el astrolabio para estudiar las estrellas. Pero este gesto tan empático no le gustaba nada a los cristianos. Un día la sacaron de su carruaje, la arrastraron contra una iglesia y a pedradas la mataron. Después se exhibieron sus restos por toda la ciudad. Pero ¿sabéis una cosa? Que los cristianos no acabaron con ella tan fácilmente, porque este instrumento para ver las estrellas, ¿sabéis qué? Que su invento se utilizó durante 1200 años. ¿Os imagináis hacer un invento que dure más de 1000 años? Hasta que apareció el telescopio. Así que este es un homenaje a nuestra querida Hipatia. Y hoy nos toca hablar de Grace O'Malley. ¿Quién era Grace? Pues Grace era una niña irlandesa que tenía una larga cabellera
de un precioso color rojizo. A Grace le encantaba navegar, pero su padre casi nunca la llevaba en el barco. De hecho, las otras niñas le decían: Grace, tú nunca serás un marinero, eso es cosa de hombres. Grace se puso tan pesada y insistió tanto que su padre accedió al llevarla en barco. Está bien, Grace, te llevaré, pero con una condición. ¿Ah, sí? Lo que sea, papá, dime. Pues si nos atacan los piratas, te esconderás en la cubierta y no saldrás para nada. Grace estaba tan ilusionada. Su padre le dejó coger el timón, ir a babor y a estribor, cuando de pronto cogieron el catalejo y... ¡Oh! ¡Barco a la vista! ¡Eran los piratas! ¡Oh! Grace se acordó de las palabras de sus padres. ¡Te tendrás que meter en la cubierta! Pero Grace estuvo bien atenta y, escondida, vio cómo los piratas asaltaban a la cubierta del barco. Y cuando uno de ellos estaba a punto de matar a su padre, Grace se armó de valor y saltó sobre las espaldas del pirata. Y es así como Grace salvó a su padre y su hazaña fue bien conocida en Irlanda. Pero no acaba ahí la cosa, ¿no? Cuando los ingleses fueron a invadir su castillo, Grace se convirtió en pirata. Se hizo temida por todas las flotas. Grace, poderosa, fuerte y valiente, llegó a tener hasta 4 barcos para ella y 3 castillos. Así que Grace todavía está en nuestros corazones. La historia quiso acabar con ella, pero aquí estamos para volverla a recordar. ¿Y sabéis cómo? Con su canción. Soy la reina de los mares y ustedes lo van a ver. Tiro mi pañuelo al suelo y lo vuelvo a recoger. Soy la reina de los mares y ustedes lo van a ver. Tiro mi pañuelo al suelo y lo vuelvo a recoger. Pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener? Dobladito en el bolsillo como un trozo de papel. Y ahora nos toca la historia de Jane Goodall. Sí, Jane Goodall. Jane Goodall era inglesa y desde bien pequeñita le encantaba leer libros de aventuras. ¿Sabéis cuáles eran sus libros favoritos? Sí, Tarzán y el libro de la selva. Resulta que Jane soñaba con algún día viajar hasta África y poder conocer a los monos. Pero eso no fue fácil, porque Jane era la 4ª hermana de una familia numerosa. Jane tuvo que trabajar muy duro. Trabajó durante muchos años en una cafetería para reunir ahorros suficientes para coger un avión y volar hasta África. Una vez que llegó allí, Jane se puso junto a un investigador, un científico que se llamaba Luis, a estudiar y aprender todo sobre los primates. Pero Jane tenía una forma diferente de estudiarles. Mientras unos científicos miraban a los primates con prismáticos desde bien lejos y otros científicos los tenían enjaulados para meterles inyecciones, Jane decidió acercarse y vivir exactamente como ellos. Jane trepaba los árboles con ellos, se arrastraba por el suelo con ellos y iba de liana en liana con ellos. Tan querida se hizo entre la manada que Jane creó el Club de la Banana y gracias a estar tan cerca de los primates hizo grandes descubrimientos. Descubrió que no son solo vegetarianos y también descubrió que tienen más de 20 sonidos reconocibles para comunicarse. Así que gracias a Jane por todos sus descubrimientos. ¡Hola, la Paris! Bueno, hoy, dentro de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, nos toca hablaros. A ver, ¿quién os suena que hable francés y parisina y esté enamorada de la alta costura de París? Coco Chanel. Pues os voy a contar la historia de Coco Chanel, porque desde niña, muy prontito, se quedó huérfana y tuvo que vivir con las monjas. ¿Y cómo es el hábito de las monjas? ¿De qué color?
negro. Sí, Coco Chanel desde bien pequeñita vestía de negro y las monjas le enseñaron a bordar y a coser. Entonces, en aquella época, los vestiditos que Coco Chanel le hacía a sus muñecas eran siempre negros, porque claro, con las monjas solo tenían tela negra. Coco Chanel soñaba con ir a París, aprender de la alta costura y tener su propia boutique. Resulta que tuvo que trabajar muy duro, ahorró y ahorró mucho dinero para poder crear su propia boutique. Estudió y cosió, cosió y estudió y no paró hasta que lo consiguió. Así Coco Chanel estrenó su primera boutique con ropa que fue una controversia en la época, porque empezó a coser alta costura, pero de ropa muy cómoda. Hasta entonces las mujeres vestían muy incómodas. Por eso Coco Chanel fue revolucionaria. Pero ahí no acaba la cosa. Lo más famoso de Coco Chanel es el famoso vestidito negro, porque ella lo cosía de pequeña y se hizo muy popular entre la aristocracia como traje de fiesta para la noche. Un color que hasta entonces no se había llevado, un color práctico que no se manchaba. Coco Chanel lo convirtió en el color de moda. Hoy nos toca hablar de una gran maestra italiana, seguro que algunos la conocen, María Montessori. Resulta que María Montessori inventó un método que todavía hoy se utiliza, que tiene más de 100 años. María Montessori trabajaba en Italia en un pequeño pueblo con niños discapacitados. Creó su propia escuela, a la que llamó la Casa de los Niños. Y todas sus ideales se basaban en que los niños tenían que ser autosuficientes y que la felicidad en su cara era la prueba de que estábamos educando de la forma correcta. Entonces María Montessori, para habilitar esa autosuficiencia y facilitar los resultados a los niños, inventó mucho mobiliario para el aula, mesas de madera bajitas, sillas bajitas. Empezó a cuidar mucho el orden y la disposición de los materiales, facilitando así que los niños fueran autónomos y pudiesen moverse de un lugar a otro. María Montessori también creó métodos de lengua y de matemáticas con juegos de madera que tenían autocorrección. Es decir, que los niños podían ser autónomos, jugar y comprobar el ensayo-error, comprobar si lo habían hecho de forma correcta ellos mismos. María Montessori se hizo muy famosa y su método es tan popular que todavía a día de hoy lo seguimos utilizando.